Saludos mis queridos amigos, en este nuevo video vamos a hablar de cómo optimizar y aumentar la seguridad de nuestros servidores de Odoo. Bien, lo primero que vamos a trabajar es la parte de la optimización. Para esto he creado unos scripts que van a ver por aquí, los cuales le van a permitir optimizar el Odoo de manera fácil y eficiente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a conectarnos directamente en nuestro Odoo. Recuerden que este tema de lo que es seguridad y optimización y seguridad, aplica únicamente cuando tienes un contenedor Docker o cuando tienes un VPS. Ya si no tienes este tipo de estructura, pues si es directamente hosteado en Odoo, en odoo.com o ODOSH, ya por default Odoo viene ya optimizado. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un script que se va a llamar Odoo optimization.sh, y aquí vamos a copiar este script desde aquí. Vamos a poner esto por aquí y vamos a copiar esto desde aquí hasta aquí. Este script lo que va a hacer es analizar lo que es la capacidad de nuestro servidor, y una vez analizada esa capacidad nos va a dar los parámetros que debemos establecer en el Odoo config. Así que presionamos Control O, Enter, Control X y hacemos lo que sería un show mod, y le hacemos un /por y Odoo optimization. Y ahora ejecutamos /Odoo optimization. Si se fijan, aquí nos ha generado una serie de parámetros, los cuales podemos copiar sin ningún problema. Vamos a nano etc Odoo server y lo vamos a pegar al final. Básicamente con esto lo que estamos haciendo es permitiendo que Odoo trabaje de una mejor forma. Un dato importante que deben tener en cuenta: si ustedes van a hacer alguna carga, no sé si recuerdan en videos anteriores cuando restaurábamos un Odoo, que le comentaba que cuando se va a restaurar un Odoo y esa información pesa mucho, lo recomendable es hacerlo de forma interna por consola, como lo vimos en videos anteriores. Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes desean hacerlo vía web, estos parámetros lo pueden incrementar. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar vía web, lo que es una restauración de un Odoo, pueden establecer aquí 2 ceros y aquí 2 ceros. Esto aumentará el tiempo, el límite del CPU en ejecución, y va a permitir que ustedes puedan cargarlo vía web. Son parámetros que no deberían tocarse, pero en caso de que quieran tocarlo, lo pueden hacer. Otro parámetro importante para la optimización, aquí se puede establecer un 0. El 0 lo que le indica es al Odoo que se van a utilizar todos los workers posibles mientras haya espacio disponible. O podemos utilizar la parte recomendada, que son 9 workers, que vendría trabajando en un 90% del CPU. Cuando llegue a un 90% ya no crearía más workers en este caso. Debemos tener en cuenta que cada worker equivale a 2 usuarios aproximadamente cuando hablamos de Odoo VPS o Odoo en Docker. Cuando son workers ya en ODOSH, cambia totalmente todo ese esquema. Bien, entonces ya con esto listo, vamos a presionar Control O, Enter y Control X para salir. Y vamos a reiniciar. Una vez con esto ya hemos trabajado la primera capa, la cual le va a permitir a ustedes tener más optimizado el Odoo. Vamos a darle un momentico para que cargue, para mostrarle otra información. En este mismo documento que le estaré dando acceso, va a tener aquí ya parámetros preestablecidos. Por ejemplo, esto aquí es para un equipo que tenga por lo menos 1.5 GB aproximadamente de RAM, o podemos poner así 2 GB de RAM. Aquí, por ejemplo, 9 workers es para un equipo que aproximado. Bueno, no, esta parte, déjame ver. No, esta parte vamos a eliminarla, porque ciertamente no la van a utilizar. Esto no lo van a utilizar. Esto fue para otra cosa que yo trabajé. Sería únicamente esto y te genera la configuración. Entonces, ya tenemos nuestro Odoo optimizado. Ahora, hablemos de la seguridad. Lo primero es que para tener un Odoo seguro, debemos tenerle un certificado. En videos anteriores hemos explicado cómo agregar un certificado. Incluso explicamos cómo instalar un certificado con Engine Proxy Management, que es la forma más segura de hacerlo. Así que si desean aumentar la seguridad, les recomiendo que vayan a ese video
y ahí puedan ver cómo se hace. Lo importante es que aquí tengamos un certificado. Eso va a cifrar la información que se va distribuyendo entre cliente y servidor. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en los temas de seguridad es el firewall. Por ejemplo, si ingresamos acá, este equipo, vamos a instalar un programa que se llama Nmap. El Nmap es un sistema de escaneo de puertos, el cual va a permitir que nosotros escaneemos los puertos abiertos. Yo hago un Nmap a mí mismo, me va a decir qué puerto tengo abierto. Actualmente tengo el puerto 22, que es de SSH, y el puerto 5432, que es el Postgres. Estos puertos son realmente delicados que se encuentren abiertos, ya que por esta vía pudieran hacer un ataque de varios reintentos hasta lograr acceder, y por el puerto 22 también. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué deberíamos hacer para tener mayor control de esta parte? Lo primero es que debemos instalar o habilitar. Hay un firewall que traen todos los Ubuntu por default, que es el UFW. Vamos a hacer status para ver si está activo. Si se fijan, escribiendo UFW status se encuentra inactivo. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si actualmente queremos habilitar el acceso a lo que es el 8069 y el puerto 80, por ejemplo, digamos que queramos hacemos lo siguiente. UFW permite lo que sería, por ejemplo, el 80 TCP, el 443 TCP, y permitimos el 8069 también TCP. Aquí estamos agregando reglas al firewall para que únicamente permita esos puertos. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Como el puerto 22, que es el puerto SSH, nos va a permitir a nosotros ingresar a lo que sería a este servidor, vamos a crear una regla en la cual, como es esta, vamos a establecer una dirección IP de una VPN o de cualquier servicio externo que tengamos que nos permita, o la IP pública que tengamos en nuestra casa, siempre y cuando esa IP, o bueno, el negocio, siempre y cuando esa IP pública no cambie. Si tú tienes un internet en tu casa y tú preguntas cuál es mi IP aquí, si tu servicio no es empresarial, esta dirección de IP va a ir cambiando constantemente. Es decir, que si yo coloco, por ejemplo, voy a colocar esta IP aquí, voy a decirle, mira, permíteme únicamente desde este IP. Lo que yo estoy diciendo es que únicamente, esto va a estar abierto para todo el mundo, el 80, 443 y el 8069. Pero el puerto 22, que es un puerto de administración, va a estar únicamente disponible para quien entre desde ese IP. Como le comento, hay que tener en cuenta esta parte porque si estás en una casa como yo, esto cambia cada X tiempo. Entonces es bueno tener en cuenta esta parte. Y también debemos tener en cuenta que debemos utilizar, si es posible, una VPN de pago y utilizar direcciones IP que se encuentran ahí. O crear tu propia VPN o alguna IP estática que tenga en una empresa. Entonces luego de hacer esto, hacemos UFW enable. Y lo que vamos a hacer es que ya automáticamente el firewall está activo y únicamente tendría este puerto abierto y no el puerto que vimos anteriormente, que era el de base de datos y todo eso. Eso es sumamente importante porque aquí ya estamos protegiendo que cualquier servicio que esté público pueda ser explotado y aquí ya no va a ser explotado. Otro dato importante que debemos tener en cuenta también para el tema de la seguridad es tener un respaldo o un backup de forma correcta. Si recuerdan, en videos anteriores le explicamos cómo hacer backup. Lo correcto es tener backup fuera del servidor y tenerlo en una empresa totalmente diferente a la que se encuentra hosteado el lodo. Para en caso de cualquier hackeo o porque no solamente la seguridad se basa en evitar que te hackeen, también la seguridad es preventiva en el sentido de que debe tener una estructura donde en caso de que esa empresa que te está hosteando ahora mismo quiebre, cierre o pase algo, tu información esté segura. Entonces la copia de seguridad es una opción también que es bastante recomendable, bueno, diría que obligatorio.
Y nada, chicos, de mi parte, esto es los parámetros esenciales que tener en cuenta para temas de seguridad. Hay muchas más cosas, pero ya con esto tendrán una estructura mucho más segura, sin mucha complicación. Así que nada, chicos, chao, chao.